Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos. Vamos a dar inicio con nuestro tercer tema de nuestro brevísimo curso de apuntes de apologética. Bueno, es la tercera ocasión, pero estamos previendo que haya una segunda parte porque los temas de apologética no se acaban, por supuesto. Quisiéramos tener como una base muy bonita del conocimiento de nuestra fe, que es justamente lo que más nos interesa. Y el día de hoy vamos a tratar el tema de si si está bien, ¿verdad? Confesarse con un hombre. Así que vamos a ver, porque vamos a proponer ahí algunas ideas que luego nos van diciendo, ¿verdad? Que por qué no, por qué sí, o quién dice, dónde viene, quién lo dijo, en qué momento y todo esto. Vamos poco a poco. Si entendemos los primeros pasos que dieron lugar a la confesión, pues vamos a entender entonces si es viable o no es viable. Porque ahorita vamos a ver, yo creo que ahorita mejor explico ya durante el tema. Digamos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a iniciar entonces. Y lo primero que quiero decirles es que esta es una duda muy concurrida, muy concurrida. Muchos llegan justamente con esa pregunta que escucharon por ahí. A lo mejor, fíjense, voy a decirlo de las dos maneras, por supuesto, ¿no? Algunos católicos llegan con sus dirigentes de grupo, llegan con los sacerdotes y les preguntan, oiga padre, oiga líder de comunidad, de grupo, me dijeron que está mal confesarse con un sacerdote, que lo mejor es confesarse directamente con Dios, o al revés, algún protestante que llegue ahí con su pastor o con quien le tenga más confianza, le diga, oiga, pues que fíjese que allá en la iglesia donde yo estaba decían que había que confesar con un sacerdote, pero aquí escuché la otra vez que dijeron que no, entonces, ¿será o no será? Y ustedes qué me dicen, bueno, pues yo lo primero que les voy a decir, lo primero que quiero que escuchen es esto, bíblicamente, no existe cita bíblica que diga que hay que confesarse directamente con Dios. Ah, caray, se las cambié, ¿verdad? Porque seguramente iban a pensar que diría yo, o estaban pensando que diría yo, que no hay cita bíblica que diga que hay que confesarse directamente con los hombres. No, no, no. Al revés, muchachos. No hay cita bíblica que diga que hay que confesarse directamente con Dios. Entonces, vamos a descubrir si hay alguna cita por ahí perdida, así, medio rara, ¿no? Que nadie conozca sobre confesarse directamente con Dios, perdón, confesar con Dios a través de los hombres. Pero de entrada, sepamos eso, no hay cita bíblica para aquellos que les encanta usar la Biblia, no hay cita bíblica que diga que es directamente con Dios la confesión. Pero tenemos que ir un pequeño camino, que es lo que yo quisiera proponer en primer lugar. Vayamos en primer lugar con la vida del hombre. El hombre, el ser humano, tiene conciencia de su pecado, porque la conciencia se le ha definido así, es como el sagrario de la voz de Dios. Entonces, cuando se habla de ella, y una conciencia sobre todo bien formada, el ser humano descubre, o mejor dicho, se descubre pecador. De hecho, la primera experiencia que tiene el, el pueblo de Dios justamente con Dios es una experiencia de salvación. Pero para decir que hay una experiencia de salvación, se requiere entonces tener conciencia de que se necesitaba ser salvado. Si yo no puedo, alguien decir, oye, es que te acabo de salvar, pero ¿de qué me salvaste? ¿No? Yo entiendo que estoy siendo, voy a trasladarme, estoy siendo liberado de Egipto, entiendo que estoy saliendo de Egipto, pero ¿por qué? Ah, bueno, porque Egipto en aquel entonces, estoy hablando del Éxodo, por supuesto, Egipto significa, simbólicamente, por supuesto, el pecado, la opresión, la esclavitud y todo esto. ¿Qué significa? ¿Qué tenemos que decirlo? Bueno, que efectivamente el pueblo estuvo esclavizado durante 4 siglos en Egipto. Perdió mucho, se perdió mucho a sí mismo y pues ya lo peor es que estaba perdiendo su relación con Dios. Eso es quizá lo más terrible del pecado, que nos lleva a perder nuestra relación con Dios.
Entonces, cuando decimos que el hombre necesita ser perdonado, entonces debemos entender que el ser humano necesita quitarse esas barreras, esos lastres, esos límites que le impiden volver a acercarse con Dios, ¿sí? Entonces, bueno, pues el hombre quiere vivir en plenitud, eso lo siente también en su interior, y sin embargo, decíamos, el pecado le juega malas pasadas, ¿eh? El pecado como tal, en el sentido de, no de algo abstracto, sino de algo muy concreto, es decir, nuestros pecados, cada uno de nuestros pecados, nos va hiriendo personalmente, pero además nos va debilitando, nos va confundiendo, nos va aminorando en las fuerzas, ¿no? A mí me gusta mucho decir eso porque cuando uno dice que no tiene tanta fuerza de voluntad, pues a veces es por cuestión anímica o es por cuestión psicológica, si queremos verlo así, ¿no? Pero en el ámbito del pecado, el pecado realmente debilita la voluntad. El ser humano tiene por naturaleza, escuchen, por naturaleza tiene una tendencia al bien. Pero sabemos que por aquel famosísimo pecado original tiene, no por naturaleza, no confundamos, tiene por desgracia y por consecuencia de sus decisiones una tendencia hacia el mal. Es lo que llamamos la concupiscencia, ¿verdad? Entonces, repito, por naturaleza, pues somos buenos. Y como somos buenos, tendemos al bien. Yo he escuchado gente que dice que somos malos por naturaleza, no ha entendido la creación hermosa, preciosa, perfecta de Dios. Por naturaleza somos buenos, buenísimos, vaya. Pero una vez que entró el pecado, entonces nuestra naturaleza se vio herida y por tanto, pues ya tendemos hacia el mal, ¿verdad? La concupiscencia, insisto, y esta concupiscencia nos pone rápidamente en situación de pecado. Y la concupiscencia y el pecado echaron raíces en nosotros y mira, se quedaron bien establecidos. Entonces, pecamos, todos pecamos, obviamente, ¿no? A estas alturas de nuestra vida puede haber gente que luche más con su pecado. Lamentablemente también hay gente que cree que es buena, ¿verdad? Y ya desde ahí ya estamos pecando porque no podemos nosotros confiarnos plenamente en decir que no somos pecadores, ¿no? Y menos, por supuesto, compararnos con los demás. Ya sabemos lo que le pasó a aquel fariseo que subió con el publicano a hacer oración y mientras él decía, el fariseo, qué bueno que no soy como aquel, qué bueno que no soy como ese publicano que roba y que esto y que el otro y que aquello. No, yo soy bueno. Yo, si fuera el día de hoy, diría, yo soy católico, yo voy a misa, yo rezo el rosario. Qué bueno que no soy como aquel que no va a misa, qué bueno que no soy como aquel que es borracho, qué bueno que no soy como aquel. Seríamos el fariseo de la parábola, totalmente, ¿no? Entonces, el publicano, por otra parte, lo que hacía era reconocer que había pecado y lo que hacía era, Señor, pues ten piedad de mí porque soy pecador. Y dice el Señor Jesús, bueno, pues el que bajó justificado fue el publicano justamente, ¿verdad? Entonces el hombre, nosotros, cada uno de nosotros, pongámosle nuestro nombre, en este caso yo diría, Sergio, yo he pecado. Y por tanto necesito ser perdonado. Necesito entonces rehacer mi relación con Dios, necesito sanar mis heridas, necesito ser de alguna manera, voy a usar esta palabra que tampoco es la mejor porque a veces se nos puede confundir un poquito la vida, pero necesito ser limpiado, ¿verdad? Limpiado. Entonces, todo eso implica ser perdonado. Así pues, necesito ser sanado, limpiado, amado, necesito ser recibido de vuelta. Todo eso implica el perdón. Todo eso implica el perdón. No es solamente una palabra, no es mágico, por supuesto, el perdón, sino que es todo un proceso. Muy bien, primera premisa, el hombre ha pecado. Segunda, necesitamos ser perdonados. Muy bien. Siguiente, y esta observación, parece que hay quienes se esfuerzan en decir que nosotros, los cristianos católicos, no lo sabemos o no lo creemos, pero lo decimos directamente. Solo Dios puede perdonar al ser humano. No estamos inventando nada, en absoluto. Solamente Dios puede perdonar al ser humano, nadie más.
Entendámoslo de una vez. Los cristianos católicos, desde nuestra doctrina, no desde la opinión de nadie, sino desde la doctrina, sabemos que únicamente Dios puede perdonar a cada uno de nosotros por cada uno de nuestros pecados. Y tenemos que entender que cuando Dios perdona, es un, vaya, le iba a llamar milagro, pero no es un milagro. Es una muestra plena de su misericordia. No, Dios no tiene por qué perdonarnos. No tiene. No, de verdad es que no hay por qué Dios nos tenga que por fuerza perdonar. Para nada. Dios cuando nos crea libremente. Dios cuando nos perdona libremente también. Entonces, no hace falta que Dios nos perdone, no, en el sentido de que a Dios no necesita, no tiene obligación de hacerlo, pero decide hacerlo, decide perdonarnos. Es el ofendido, por así decirlo, ¿verdad? De una manera directa e indirectamente, por supuesto, ahorita voy a explicar esta parte, pero aún así Él insiste en perdonarnos. Y no solamente en eso, insiste en tomar la iniciativa para perdonarnos. Porque tampoco es que únicamente el ser humano sea el que busque a Dios para que Dios le perdone, sino que es Dios el que sale al encuentro del hombre para poder perdonarlo. ¿Por qué dije directa e indirectamente? Porque también dentro de nuestra fe, que intenta ser bien vivida, bien comprendida, nuestra fe que intenta de alguna manera esa dimensión, esa altura espiritual bonita, preciosa, a veces confundimos un poco la vida también. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que un pecado solamente es contra Dios, ¿no? Y por eso dije que era el ofendido, directa e indirectamente. Pero en realidad también existen pecados contra el ser humano, contra nuestro mismo hermano. Y esos a veces como que son los que menos vemos. Escuchaba que alguna vez un sacerdote compartía de su experiencia en la confesión y decía que luego venía la gente y decía, padre, es que yo me confieso pues porque no he venido a misa, ¿no? Me confieso porque no he leído la Biblia, me confieso porque no he hecho suficiente oración, me confieso porque no he comulgado, porque no he rezado el rosario. Bueno, y además de todo eso que no has hecho, ¿qué otra cosa? No, pues nada, de ahí todo está bien. A ver, ¿cómo te llevas con tu familia? Bueno, pues tiene como 10 años que no le hablo a mi mamá, a mi papá, porque pasó algo. Ah, caray, de eso no te confiesas. No, pues, pero eso no, ¿eso qué tiene que ver? Si eso es de humanos, ¿no? Oh, ¿y cómo, en tu trabajo, cómo estás? Pues bien, fíjese, ya acá en corto le cuento que pues tengo por ahí unos empleados que pues me están haciendo como que bulla porque les pago poquito, no sé qué tanto, pero es que yo les pago el mínimo. Yo sé que eso es muy legal, pagarles el mínimo, ¿no? Pues sí es legal, pero no es justo. Entonces, tenemos que ir viendo que también contra los hermanos pecamos. De hecho, por eso, en el libro de Génesis, el primer pecado que se presenta es un pecado contra Dios, efectivamente, pero el segundo pecado es un pecado contra los hermanos. Y dice ahí, está la pregunta que hace Caín, ¿no? ¿Acaso soy guardián de mi hermano? Y no hay respuesta, porque esa es la respuesta. Yo me imagino que antropomórficamente, si Dios está hablando con Caín y le dice Caín a Dios, ¿acaso soy guardián de mi hermano? Dios habrá volteado a verlo, pues claro, ¿no? Por supuesto que eres guardián de tu hermano. Entonces, tenemos que ver que también contra nuestro hermano pecamos. Y eso sería indirectamente pecamos contra Dios porque pecamos, al pecar contra nuestro hermano, pecamos contra Dios. Ya después el Señor Jesús lo dirá de otra manera. Si ustedes recuerdan, en el Evangelio de Mateo, capítulos 24 y 25, cuando dice, vengan benditos de mi Padre, y dice, y ustedes háganse para allá, porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber, Señor, pero ¿cuándo lo hicimos? Bueno, cuando lo hicieron con uno de los más pequeños, conmigo lo hicieron. Entonces, recordemos que a veces también el pecado no es solamente esa parte que solemos llamar espiritual, porque si no, malinterpretaríamos la vida misma del ser humano. Nuestra vida no es solamente andar flotando en las nubes de la fe. Nuestra vida es caminar al lado de nuestro esposo, nuestra esposa, caminar al lado de nuestros hijos, de nuestros compañeros de trabajo. Esa es nuestra vida. Esa es la que día a día vamos viviendo, ¿no? No solamente decir, a veces hay gente que dice,
Es que ya cada vez leo más la Biblia, cada vez voy más a misa, muy bien, pero fíjate que aunque cada vez vas allí, yo veo que cada vez te separas más de tu familia, por ejemplo. Entonces como que no está siendo más bien recibido el Evangelio en tu vida, ¿no? Lo estás escuchando mal, lo estás leyendo más, pero no está siendo bien recibido. Escuchaba a un sacerdote en una conferencia, me pareció tan tan confrontador para mí, lo digo de verdad para mí, porque yo decía, ¿cómo es posible, ¿no? Que sea tan claro el Evangelio y que a veces uno lo da por supuesto, ¿no? ¿Qué pasaba? Él decía que a veces nosotros hacemos que el Evangelio se adapte a nuestras creencias, ¿no? Voy a decir de qué hablaba de los milagros. Y él decía, a veces, por ejemplo, dices, tú no crees mucho en lo sobrenatural, decía así el sacerdote, y entonces lees un relato evangélico de un milagro, y como tú no crees en lo sobrenatural, entonces tratas de adaptarlo a tu creencia, ¿no? Y tratas de dar una explicación con base en tu creencia. Y dice, cuando es totalmente lo contrario, es que tu vida se adapte al Evangelio, ¿no? Por eso dice el Señor, conviértanse. No nada más es conviértanse de ser malos a ser buenos, sino de esas formas de pensar que nos alejan de Dios, hay que convertirnos, cambiar nuestras vidas y que se adapten al Evangelio. Y fue un cachetadón que alguien puede decir luego, fue cachetada con guante blanco. No, fue un golpe tremendo para mí en ese momento, ¿no? Porque decía, ¿cuánto necesito todavía seguir escuchando con el corazón abierto la palabra de Dios para poder entender mil cosas más? Entonces, cuando estoy diciendo que solo Dios puede perdonar al ser humano, tenemos que entender que el perdón de los pecados, no le compete a ningún hombre o mujer en esta vida. De los pecados. Oye, pero ¿en qué sentido? Muy buena pregunta. En el sentido de que voy a decirlo así, voy a poner un ejemplo para que nos entendamos, ¿no? Voy a poner un caso que me ocurrió cuando estaba yo en la prepa. Resulta que salí con unos amigos, uno de ellos le acababan de prestar el carro, estábamos, repito, en la prepa, teníamos 17, 16, bueno, salí de 17 de la prepa, entonces andábamos más o menos en esa edad, estábamos todavía allí, a un amigo le prestaron el carro, y pues ya saben, en la clásica veníamos ahí por una avenida del centro de la ciudad, y empezamos a moverle a la música, y pon esto, pon aquello, y el chofer que voltea y pone esto, y, ¡puf! Y que chocamos, ¿no? Entonces, recuerdo mucho que pues nos dio mucho miedo, por supuesto, porque éramos unos chiquillos, por así decirlo, y qué vamos a hacer, y no sé cuánto más. Y recuerdo que yo trataba de sentir un poquito de consuelo, por así decirlo, ¿no? Y me acuerdo que hablando con alguno de esos amigos, se escuchaba el monto tan grande que había que pagar. Y yo siendo estudiante, pues no tenía, vaya, ni en sueños sabía lo que valía eso. Cuando supe, dije, no puede ser posible. Y yo decía, pues íbamos cuatro, no nos toca de tanto, jamás voy a poder, ¿no? Jamás, jamás, jamás voy a poder juntar eso que me tocaría pagar. Y recuerdo que fui con mi hermano, un año mayor que yo, también estudiante, y le conté, ¿no? Y yo, pues de alguna manera esperaba alguna palabra de aliento, ¿no? Y no me dio palabras de aliento, pero en pocas palabras me dijo, pues es que yo no puedo hacer nada, ¿no? Y efectivamente, o sea, prácticamente él no podía hacer nada. Tenemos que entender esa parte, que en ese sentido, si alguien podía hacer algo, era alguien que tuviera, por así decirlo, el capital, si queremos verlo así, el capital económico para poder resarcir ese daño. Pero nosotros no podíamos, y yo se lo conté a mi hermano, y mi hermano tampoco podía. Entonces, en ese sentido, con esa imagen que estoy compartiendo, pues sobre el pecado viene exactamente lo mismo. Yo podría contarle a todos ustedes mis pecados, y ninguno de ustedes podría decirme, híjole, pues yo te perdono este pecado, ¿no? Yo tengo la capacidad de hacerlo, ¿no? Nadie, 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 nadie. Solo Dios puede perdonarnos. Eso también necesitamos ya afirmar que lo sabemos. Muy bien. Ahora, viene lo bueno, viene lo más bueno, porque les voy a preguntar así, ¿no? Algunas cuestiones y creo que podemos como que ir entendiendo. Dios pudo crearnos sin necesidad de nuestros padres, por supuesto, por supuesto.
Pero ¿cuál fue el camino que eligió Dios para crearnos? Nuestros padres, ¿sí? Dios puede, o pudo, por así decirnos, ofrecernos la salvación sin que la segunda persona de la Trinidad se encarnara. Pues es Dios. Pues claro que puede hacerlo, pues es Dios, ¿no? Pues claro que puede hacerlo, pero decidió que la segunda persona de la Trinidad se encarnara. Entonces, podrían hacer más preguntas, pero ahorita ya voy dejando una. ¿Por qué decidió hacer eso? ¿Por qué Dios quiso hacerlo de esa manera? Me estoy atreviendo a mucho, por supuesto, al hacer esa pregunta y mucho más al buscar la respuesta. Pero creo que en una sana racionalidad podríamos dar respuestas a esas preguntas sin necesidad de obligar a Dios a que se deje entender por nosotros. ¿Sí? ¿Podría Dios hacer que lloviera sin que haya nubes oscuras cargadas? Por supuesto, pero quiso Dios que fuera así. ¿Podría Dios haberse, ya que dijimos de la encarnación, haberse encarnado sin que nadie le dijera que sí? Podría, pero quiso hacerlo de cierta manera. Dios nos va diciendo que quiere, en ese sentido, voy a decirlo ya de una vez así directamente, Dios ha elegido para sus gracias, para todas las gracias que nos da, ha elegido intermediarios. ¿Sí? Para la gracia de mi vida, los intermediarios fueron mis padres. ¿Sí? Para la gracia de la encarnación, la intermediaria pues fue nuestra Madre María. Para la gracia de la lluvia, que es algo que hoy vemos muy natural, pues las nubes, ¿no? Por así decirlo. Para todas las gracias, Dios no hace que aparezcan mágicamente, sino que busca intermediarios. ¿Por qué? Porque esto también es pedagógico. No se trata de hacerlo por hacerlo, sino de ir educando, es decir, guiando al hombre a una actitud frente a las cosas de Dios. ¿Sí? Por eso digo que es pedagógico. Si todo apareciera así nada más porque sí, de repente ya, ¡pum!, la lluvia, yo no entendería el proceso tan hermoso del círculo, del ciclo del agua, ¿no? Cómo se da y todo esto. Si yo no entendiera, por ejemplo, si yo apareciera nada más de repente, yo no entendería el proceso tan hermoso de ser hombre y ser mujer, de una relación de pareja, de una vida plena. Yo no entendería nada de eso. Y si yo entendiera eso, si yo entendiera los ciclos, si yo entendiera el amor, las relaciones, yo no crecería. Yo no podría aprender a optar por Dios, por lo suyo, por lo que Él quiere para mí. Entonces, fíjense nada más. Aquí viene una cosa bien interesante, pero bien importante. Repito, para sus gracias, Dios ha querido de intermediarios. Y eso también se debe a que necesitamos ciertamente ser educados. Eso es importante. Por ejemplo, decía, una de las cosas fuertes que dije, ¿no? Dios pudo habernos salvado sin Jesús encarnado, por así decirlo. Pues es Dios. O sea, yo estoy aquí y Dios pudo haber dicho, a ver, Sergio, por mi pura voluntad, quedas limpio y vamos al cielo. ¡Pum! Se acabó. Pero todos sabemos que en el cielo la atmósfera, por así decirlo, ¿verdad? Es una forma de llamarlo, no es literal. En el cielo, el contexto, el ambiente, la atmósfera, todo lo que se respira es amor. Y el amor implica libertad. ¿Y por qué Dios necesita entonces, por así decirlo, es una forma de decirlo, no es que Dios necesite en ese sentido, ¿no? ¿Por qué Dios elige, mejor dicho, para quitar esa palabra, elige los intermediarios? Porque los intermediarios apoyan la libertad humana. ¿Sí? Si yo no tuviera opción, no podría ejercer mi libertad. Y si yo no ejerciera mi libertad, no podría para nada amar. Entonces, eso es importante. Segundo, si yo tengo intermediarios, entonces puedo definitivamente hacer uso de mi libertad. Y eso no solamente me haría más hombre, sino que me haría más libre y me acercaría más al plan de Dios.
Así que es importantísimo que podamos elegir. Por eso también, entonces, Dios elige un camino ordinario para ofrecernos la gracia de todas las gracias, la gracia de sí mismo. Porque así como hablé del agua, que es una gracia de la naturaleza, de la vida, que es una gracia personal muy grande, pues también está la gracia donde Él se da a sí mismo. ¿Y cuál es el camino ordinario? Los sacramentos. Ese es el camino ordinario. De que Dios puede perdonarme. Mira, eso que hemos escuchado de que Dios, que basta, por así decirlo, ¿no? Basta con que yo me meta en mi cuarto, me hinque y le pida perdón a Dios. Basta que yo vaya a la naturaleza allí con un árbol, le pida perdón a Dios. Basta que llore fervorosamente. Mira, yo no te puedo decir que basta con eso. Yo te podría decir y aceptar que si Dios lo quiere, pues te puede perdonar así. Por supuesto. Y seguramente que en ciertos momentos Dios perdona, sí, seguramente. Pero hay que preguntarnos, ¿y es el camino que Dios eligió? ¿Acaso no estamos hablando de una revelación progresiva y gradual en la que Dios nos va conduciendo poco a poco, respetando nuestra vida, nuestra libertad, para que podamos llegar en ese sentido juntos a esa plenitud? Pues el camino ordinario son los sacramentos. Miren, voy a decirlo de la siguiente manera. Si alguien tiene como esa, eh, ¿cómo llamarle? Como esa lucha, ¿no? Por ser confesado o por ser absuelto por un hombre, pues pasa lo mismo con el bautismo. Pasa exactamente lo mismo con el bautismo. ¿Quién te bautiza? Pues un sacerdote, ¿no? Pasa exactamente lo mismo. Entonces, y el bautismo es el primero de los sacramentos, y no veo que nadie se queje por ser bautizado por un hombre, ¿no? En el sentido de los protestantes, por supuesto, ¿no? Y algunos católicos que por ahí se ponen muy progres y quieren ya decir que no, no hace falta el sacerdocio, ¿no? Y que dice la palabra que todos somos sacerdotes, ¿no? Dice el capítulo 5 de Hebreos que por eso ya no estamos de otros sacerdotes, sino que ya todos somos... A ver, sí, eso dice la palabra, eso dice el capítulo 5 de Hebreos, pero ¿qué dice toda la escritura en su contexto y en su unidad? ¿Por qué no decimos, no, ¿por qué me vas a bautizar tú que eres más pecador que yo? No, pues es que el bautismo lo hemos aceptado y está bien que lo aceptemos, está excelentemente bien, pero va en la misma línea porque el bautismo también es un sacramento. ¿Qué significa esto? Que todos sabemos que en el bautismo quien nos está recibiendo y quien nos envía a bautizar, pues es Dios, ¿no? Entonces, Dios ha instituido estos sacramentos para que podamos recibir su gracia en determinados momentos de nuestra vida. Y lo mismo va a pasar con cualquiera de los otros 6 sacramentos, o 5 ya contando el bautismo, que ha dejado en la iglesia. Ahora bien, tomemos en cuenta lo siguiente. ¿Qué son los sacramentos? Son acciones instituidas por Cristo mismo, y con el poder que Él tiene, por supuesto, la potestad que Él tiene, y legadas a la administración de la iglesia para que sean otorgadas a nosotros. El origen de la gracia es Jesús, el destinatario de la gracia somos cada uno de nosotros, pero quien administra los sacramentos es la iglesia. Y es que esto es evidente. Si nosotros entendemos esto, hagamos de cuenta lo siguiente. Imaginemos que estamos en una reunión y estamos esperando que llegue alguien muy importante, muy importante, ¿no? Porque le vamos a entregar, voy a poner, ya saben que me gustan ejemplos así, le vamos a entregar las llaves de la ciudad porque es una persona muy distinguida. Y entonces yo tengo aquí las llaves, yo le voy a entregar las llaves de la ciudad a esa persona ilustre, muy importante, y de repente, pues surge un contratiempo, ¿no? Y yo tengo que retirarme. Yo que soy el encargado de las llaves. ¿Qué es lo que hago? Pues puedo tener varias opciones. La primera opción es dejar ahí la llave de la ciudad y ya cuando venga aquel cuate que la recoja ahí en el suelo. Pues obviamente sea terrible, ¿no? Sería una grosería. Puedo llevarme la llave de la ciudad, ¿por qué? Porque yo la tengo y porque no me importa que esté todo puesto, no me importa nada, no me importa que ya viene en camino el otro personaje ilustre, me la llevo y a ver cuándo otra vez. No, sería también otra grosería. O puedo elegir a alguien, ya no digo más opciones, ¿no? Puedo elegir a alguien
que yo sepa que puede darle esa llave de la ciudad a la persona, ¿no? A lo mejor digo rápidamente, bueno, ¿saben qué? Como es de la ciudad, a ver, venga por favor un matrimonio, vengan un anciano, venga un niño, que son representativos de la ciudad, pónganse aquí, a ustedes les encargo las llaves de la ciudad para que cuando venga esta ilustre persona, pues se les entregue. Excelente, creo que es algo totalmente viable, ¿no? Y se puede comprender porque yo tuve un contratiempo. Pues hagan de cuenta que Jesús no tuvo contratiempos, sino que tuvo también una opción y la tomó. Él sabía que en cuanto se encarnara, escuchen esto, en cuanto se encarnara, en algún momento iba a morir. Porque encarnarse es humanizarse y los seres humanos morimos, ¿sí? Entonces, en cuanto Jesús se encarne, sabe que va a morir. ¿Qué va a pasar con aquellos que vengan después de él? ¿Les puede dejar tirada la gracia, como la llave de la ciudad? ¿Les puede dejar, a ver qué hacen, me llevo yo la gracia porque ya me voy? ¿O puede dejar encargada la gracia a algunos? Oye, pero es que fíjate a quién se la dejaste, ¿no? Pues mira que este muchacho, hay otro acá que es más fuerte, hay otro acá que es más guapo, otro acá que es más alto, hay otra joven que es mucho más inteligente que aquella. Ajá, pero ¿quiénes somos nosotros en ese sentido? Únicamente en ese sentido, ¿quiénes somos nosotros para, de alguna manera, ¿cómo llamarlo? Pues contrariar la voluntad de Cristo. Porque cuando se elige un sacerdote, sabemos que se llama al sacerdocio por vocación, ¿verdad? ¿Y qué significa por vocación? Que es Cristo mismo quien lo ha llamado al sacerdocio. Entonces, si aceptamos el sacerdocio, aceptamos también, y otra cosa también que es interesante, no sé si ha notado que en ningún momento, y ni lo he dicho ni lo voy a decir, porque no es esa la línea argumentativa para nada, no estamos de ninguna manera afirmando que el sacerdote sea una persona intachable. Conozco de primera mano sacerdotes que yo podría, como se suele decir, meter la mano al fuego por ellos, ¿no? Totalmente. También tengo hermanos en el sacerdocio, hermanos míos que conmigo configuran la iglesia, la única iglesia de Cristo, que sé que tienen algún detalle en su vida, ¿no? Igual, menor o mayor que el mío. Eso no es lo que interesa. Entonces, también por ellos meto la mano al fuego. Porque no se trata de juzgar a las personas. Se trata de respetar la voluntad de Dios. Y si Dios le ha llamado al sacerdocio, entonces nosotros tenemos que defender al sacerdote porque defendiéndolo estamos también en pro, estamos en sintonía con la voluntad de Cristo. ¿Sí? Así que necesitamos también ya entender esa parte. Voy a hacer un paréntesis rápido porque en los primeros siglos de la iglesia hubo una herejía que decía que los sacramentos, cuando eran realizados por una persona indigna, ¿verdad? Por un sacerdote indigno, pues no valían, ¿no? Que realmente Cristo no se presentaba. No, 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 a ver, tenemos que entender que el sacramento se lleva adelante por Cristo, es efectivo por Cristo, no por el que lo administre propiamente, ¿no? Que es, la palabra es la mejor dicha, no le acepto, decía yo, intermediarios, ahora digo administradores. Cristo nuestro Señor entonces ha elegido el camino de los sacramentos para otorgar la gracia a cada uno de nosotros, ¿sí? Y así como el bautismo nos ayuda justamente para esto, para recibir la gracia de Dios, también la confesión es para recibir la gracia de Dios. Y en ambos figura una persona que es la que administra el sacramento. No pasa nada, no pasa nada, ¿no? ¿Por qué? Porque el que administra no es el que le da la eficacia al sacramento, sino que está respaldado por el creador de los sacramentos. Así que ya hay gente que dice, no, pero es que ¿dónde dice la Biblia que se confiese? Mira, te voy a decir una cosa, de verdad te lo voy a decir. Si tú me dices que te muestre versículos bíblicos donde hombres se confiesan ante hombres, a diferencia de lo que te dije al principio, sí hay. En la carta de Santiago, al final, dice, por ejemplo, confiesen sus pecados mutuamente. Primero. Segundo, en el Evangelio, bueno,
te puedo decir Mateo rápidamente, cuando llegan con Juan a bautizarse, Juan Bautista dice que llegaban, se bautizaban y confesaban sus pecados, ¿no? No faltará el de gran imaginación que diga, bueno, es que se bautizaban y luego se retiraban. No, eso no dice la Biblia, ¿no? Dice que confesaban sus pecados. Y está diciendo que llegaban a bautizarse y que ahí bautizándose confesaban sus pecados. Y dice entonces, Santiago, insisto, que pide confiésense sus pecados mutuamente. No está poniendo ningún pero, ¿no? Con los buenos solamente. No. Ahí confiésense. En el Antiguo Testamento también, pero en el Antiguo Testamento tenemos otras instituciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sacerdote que recibía del Antiguo Testamento, por eso dije que es diferente, recibía pues las ofrendas para que él las ofreciera en sacrificio y que a él se le confesaban los pecados, ¿no? Entonces, de que tenemos. Y yo creo que la más fuerte, que es de hecho la que le da sustento, le da sostén al sacramento de la confesión, es la que tenemos en Juan 20, del 20 al 23. ¿Sí? Cuando el Señor resucitado, el Papa Francisco dice que para que entendamos esto, justamente dice que la confesión está en sintonía con la resurrección. ¿Sí? Se dice pues que Jesucristo resucitado se aparece en medio de sus discípulos que estaban temerosos y recordaremos que le dice, bueno, la paz les dejo, ¿verdad? Entonces, dicho esto, sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Ahí nomás sopló el Espíritu Santo sobre ellos. Y les dijo, de verdad, es que no sé por qué hay gente que se pelea por eso, ¿no? Pero no capto cómo alguien puede resistirse a esa cita, ¿no? Que dice, a quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. No sé. O sea, de verdad, a veces es como, no entiendo, ¿no? ¿Por qué la necedad de negar algo tan evidente, ¿no? Y de buscarle, como decimos nosotros ordinariamente, de buscarle tres pies al gato. Ahí está, ¿no? Los apóstoles han recibido de parte del Señor el Espíritu Santo y es por el Espíritu Santo que tienen la potestad de perdonar los pecados o de retenerlos. Algunas ediciones bíblicas no católicas, tratando de guardar esto, dicen en lugar de a quienes perdonen, a quienes remitan sus pecados, así como que no quieren usar la palabra perdonar, ¿no? Pero es que ahí lo dice, o sea, entonces en ese sentido, el Señor mismo ya ha instituido pues el sacramento en el sentido propio, ¿no? La potestad de perdonar los pecados. Y esto va en consonancia con lo que hizo con sus apóstoles en toda su vida. Porque ustedes saben, Marcos 3, 13, 15, cuando dice que subió al monte, llamó a los que él quiso para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y les dio poder de expulsar demonios. O sea, yo no sé quién cree que eso es poca cosa, ¿no? Por ejemplo, expulsar demonios. Entonces dice uno, de verdad, los apóstoles tenían ciertas facultades que no cualquiera, definitivamente no cualquiera. Por eso es que algunos querían hacer lo que los apóstoles hacían y lo único que hacían era el ridículo, ¿verdad? Porque los apóstoles eran los que tenían realmente la potestad. Y cuando Cristo resucita, comparte esa potestad. Y esa potestad es dada a los apóstoles la transmiten año tras año, siglo tras siglo, hasta llegar a los sacerdotes, bueno, perdón, a los obispos, y los obispos la confieren, la comparten con sus ayudantes, los sacerdotes en común. De hecho, por ejemplo, hay algunos pecados, por así decirlo, que los mismos sacerdotes, por así decirlo tal cual, no los pueden perdonar, que dicen por ahí están reservados para la Santa Sede y todo eso, ¿no? Porque hay pecados que son ya de plano bastante fuertes, ¿no? Entonces solamente los obispos, que son sucesores directos de los apóstoles, tienen ese poder. Los sacerdotes lo tienen por extensión, por así decirlo, ¿no? Lo comparten. Bueno, pues entonces, con todo esto, lo que yo quiero decir para finalizar es lo siguiente. Hay una película que habla sobre la vida de Cristo, bueno, un poquito más que la vida, sobre los últimos años de Cristo y los últimos días, de hecho, de la vida de Cristo, que se llama La Última Tentación. Esta película no tiene nada, absolutamente nada de evangélica, por así decirlo.
no tiene nada de histórica, mucho menos, por supuesto, pero ahí se trata de que estando en la cruz, Cristo sufre una última tentación. Y la película narra qué habría pasado si Jesús cae en esa última tentación. Y que era más o menos la siguiente, ¿no? Se le aparece un ángel a Jesús estando crucificado y le dice, ya puedes bajar, ¿no? Ya acabó, ya no hace falta que mueras, no hace falta que entregues tu vida al 100, ya vimos que sí, hasta ahí, ya, no más. Y entonces empieza la narración de la película, así con un Jesús que dice, bueno, pues se baja de la cruz, ¿no? Literalmente se baja de la cruz y empieza la película. No la recomiendo para crecer en la fe, para nada, ¿eh? Para nada. Solamente que es también alguna de esas cosas que a veces nos ayudan a tener una perspectiva distinta, pero no acrecienta nuestra fe para nada, no tiene valor histórico, no tiene valor teológico, simplemente es una ficción, ¿no? Pero la tomo de referencia porque voy a decirlo de la siguiente manera. El Señor, que es el único que puede perdonar nuestros pecados y que es el que tiene la iniciativa, lo único que necesita es nuestra respuesta afirmativa a ser perdonados. Decía yo hace rato, nos deja en la libertad, ¿sí? De aceptar propiamente el perdón. Nuestro enemigo en común, el que quiere echar abajo el plan de Dios, también entonces tiene algo que decir. Y justamente por eso puse esta frase, la última tentación. Fíjate nada más. Ya el Señor Jesús dio su vida. Ya el Señor Jesús resucitó. Ya el Señor Jesús instituyó los sacramentos. Ya el Señor Jesús eligió a los sacerdotes que van a administrar los sacramentos. Ya solamente falta que tú digas que sí. Y ahí es donde viene tu última tentación. Porque ya es lo único que hay que hacer. No hay más. Solamente presentarte ante el sacerdote, habiendo hecho tu examen de conciencia, sintiendo ese dolor real por tanto amor, tanto amas a Dios que tienes ese dolor por lo que has hecho, y lo confiesas, lo dices abiertamente, porque es también pedagógico. Porque también cuando nosotros creemos en Cristo, no creemos en el interior, lo confesamos. La confesión de los pecados se asemeja a la confesión del señorío de Jesús en nuestras vidas. Por algo comparten la misma palabra, siendo cuestiones pareciera tan diversas. Ojalá Dios quiera, de verdad Dios quiera que no caigamos en esa última tentación, que no nos quedemos en la recta final, que no nos quedemos en el último pasito, sino que podamos decirle sí libremente a eso que Dios mismo ha preparado, ese caminito para perdonarnos, ¿no? Ha ido preparando todo. Solo falta que nosotros digamos sí, acepto, como si estuviéramos desposándonos con Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como la de la Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.